Bueno, nuevamente gracias por estar acá. Gracias a nuestra audiencia. Hoy en una hora un poco más temprano, por solicitud de nuestra invitada, sus tareas de precisamente de maternaje, entiendo, nos pidió que hiciéramos una hora antes, empezáramos una hora antes esta conversación. Y pues nuevamente gracias a Ángela María y a Felipe, colegas de estas conversaciones, y nuevamente gracias a Andrea Castaño, que está atrás de esta pantalla y la que hace posible técnicamente que esto suceda, y es la persona que dialoga principalmente con la audiencia y luego nos comparte las preguntas, que siempre son muchas y no podemos responder a todas. También nuevamente muchas gracias al Observatorio de Juventud de la Universidad Nacional, que es de donde hacemos nuestro trabajo de investigación y acción sobre estos temas de educaciones alternativas, alternativas educativas, educaciones sin escuela. También esto lo hacemos desde el proceso que venimos construyendo desde hace ya un par de años de desescolarización colaborativa, y como lo hemos venido planteando desde unas conversaciones anteriores, hacemos parte del proceso preparatorio del primer Congreso Colombiano y Encuentro Latinoamericano de Educación en Ciencias Sociales, donde también cada vez ha llegado más audiencia. Entonces, muchas gracias a las personas de este congreso que estamos preparando para el mes de noviembre, 26 y 27, 25, 26 y 27 de noviembre. Muchas ponencias han llegado. Muchas gracias a todas las personas que han presentado propuestas de ponencia en los 15, 16 ejes del Observatorio de Juventud de la Universidad Nacional. Participa en el eje número 14, donde vamos a tocar los temas de alternativas educativas. Bueno, entonces era un saludo inicial. Entonces, nuevamente, gracias a Gina Coraza por aceptar esta invitación. Gracias a Ángela María y Felipe. Buenas noches, muchas Buenas gracias. noches, gracias. Para ir entrando en calor, porque esta conversación probablemente va a estar bastante movida. Yo le propongo a Gina que, para armar un contexto, nos cuentes un poco de tu infancia y cómo llegas a esto de la desescolarización, porque el título que hemos escogido para esta conversación dice una madre que anda en proceso de desescolarización. Pero entonces, cuando no estabas en desescolarización, ¿en qué estabas? ¿Qué pasó antes de tu infancia? ¿Y cómo llegaste a esta situación que nos vas a compartir hoy? Muchas gracias. Hola, bueno, muchas gracias. Gracias de verdad por la invitación. Bueno, yo digamos que sí, ahorita en este proceso que estoy tratando como cada vez de elaborar más, y gracias también por invitarme, porque para mí es bueno también hablarlo, compartirlo, creo que es importante. Pues digamos que yo a los 18 años recién cumplidos, ahora como madre me doy cuenta que me autoexilié, ¿sí? O sea, conocí también mucha gente que vivía, pues, colombianos, chilenos, argentinos, gente que vive por fuera, que se va de sus casas dizque a estudiar, ¿sí? Dizque a estudiar lo que quieren, y después terminan pues es creándose una vida nueva, una nueva identidad, ¿no? Yo no era consciente de eso, obviamente, cuando me fui a los 18 años, pues aquí pues crecí siempre con una personalidad. De hecho, todavía me veo y volteo la mirada, ¿no? Esa es una de las cosas en las que estoy tratando de trabajar, que es mantener la mirada. Desde chiquita nunca podía sostener la mirada, y era una persona muy solitaria, muy introvertida, ¿sí? Como muy dura también en mis comentarios. Cuando contestaba, argumentaba siempre muy fuerte a mis padres, les contestaba siempre muy fuerte. Muy raro, porque muy rebelde con ellos, pero muy sumisa en los ambientes sociales y de colegio. Y pues viví, digamos, una depresión de mi madre a los 16 años, más o menos. Mi mamá estuvo en una depresión profunda y terminó en Estados Unidos, terminó en un manicomio, enferma. Mi papá tuvo que irla a recoger,
Y bueno, yo tenía 16 y mi hermana mayor se había ido ya para Italia a estudiar Bellas Artes. Y cuando mi mamá vuelve aquí, pues vuelve otra persona, vuelve otra señora y otra señora. Y aquí pues ella era bailarina, tenía una academia de danza. Y pues esta casa donde yo también estoy viviendo ahorita, donde después les voy a hablar también, es un eslabón que también ahí voy desglosando de cosas que todavía hay que desatar. Mi madre pues no pudo seguir con las clases y yo empecé a trabajar prácticamente a los 16 años y a estudiar contemporáneamente. Me lancé a seguir, a ser la madre de mi madre a los 16. Y después apenas me gradué, no sostuve más esta situación y dije, quiero estudiar canto, aunque nunca cantaba, ¿no? Una vez con Felipe en una charla me dijo, pero tú cantabas al frente de tu padre, y no, nunca, ni de mi madre, yo cantaba a escondidas, o sea, era como un talento que me daba pena mostrar, o sea, no había como esa confianza, ¿no? De poder cantar al frente relajado, ¿no? Era como siempre que van a pensar, que van a juzgar, o sea, cómo me van a juzgar, ¿no? Porque aparte mi papá tenía una voz hermosa, siempre ha tenido una voz hermosa, todos mis tíos han tenido una voz hermosa, naturalmente empíricos, serenateros, parranderos de la bohemia de siempre, y yo crecí también en ese ambiente, entonces me daba pena, pero yo quería estudiar canto. Entonces, cuando salí del colegio, me fui a estudiar canto a Italia y estuve allá casi 20 años. Yo digo 18, pero son 18 larguitos. Y ya cuando me volví, después del segundo embarazo, mis primeros dos hijos nacieron allá. Uno nació en Nápoles, en el sur, que es un contexto muy diferente al del norte, o sea, es como si fuera África. Nápoles es un puerto, es como decir Barranquilla, conoces inmigrantes de todo el mundo. Después les hablaré de pronto de la parte donde enseñé también ahí. Y de ahí cuando ya nació mi segunda hija, ya me di cuenta que el hecho de cantar era una cosa compleja, porque aparte pues cantar para mí, no sé si después abordemos el tema, pero era bastante complejo ese tema del canto, fue siempre lo que me dio de vivir, con eso trabajé siempre, pero también lavé platos, pero también hice bailes de grupo, porque como colombiana entonces también hacía bailes de grupo, lo que fuera para poder pagarme mis clases, porque desde el inicio siempre he sido muy rebelde y no quise entrar al conservatorio, no me gustaba, era muy rígido, no estaba de acuerdo con el programa que ofrecían, entonces me fui creando mi forma de sentir a través de otros artistas de la calle, a través de otros músicos, a través de más de teatro que de música, digamos, y después sí di con una persona que me dio como las bases sólidas que tengo ahorita en la técnica. Y pues para hacerlo breve, cuando ya tuve mi segunda hija, ya no podía estar montándome en trenes, ya no podía hacer las trasnochadas que hacía siempre, me sentía cansada y empecé a querer buscar raíces, o sea, como decir, ¿qué estamos haciendo? O sea, ya hemos cambiado de 7 casas, porque ahí me conocí también con el padre de mis hijos, que es mexicano, que nos conocimos ahí en Nápoles, y ahí fue que tuvimos nuestros 2 hijos. Y dijimos, ¿qué estamos haciendo? Pues vamos a buscar familia. Vamos a buscar familia, volvamos, sí, pero pues volví yo, él no ha vuelto todavía, estamos todavía en ese proceso. Y entonces, ¿cómo vuelvo a la desescolarización? Pues mi vida en sí ha sido un poco desescolarizada desde el inicio, pero volviendo a Colombia, pues me doy cuenta que acá los colegios son una cosa exagerada, la situación de los colegios públicos es de drogas, de realidades muy fuertes, entonces digo, bueno, pues metámoslo al italiano, que fue donde yo estudié, pero yo me fui a ese colegio corriendo porque era muy rígido, siempre fue muy rígido ese colegio, pero metí a mi hijo ahí, repetí el mismo paso, lo volví a meter ahí por 1 año y medio, y después dije, no más, no, que fue cuando lo saqué del colegio, digamos, empecé el proceso de no llevar al hijo al colegio, pero ahí empezó a desglosarse aún más toda la madeja de cómo voy llegando a la desescolarización, que ya venía desde mucho tiempo antes, pero digamos que el momento contundente fue eso, ¿no? Como el encuentro con la familia, como que vas a hacer que sacas a tu hijo, pero entonces cómo vas a hacer con tu trabajo, pero entonces todo eso se empezó a mover. No sé si contesto tu pregunta más o menos. Gracias, Gina. Gracias, Gina. Me parece muy importante de pronto también contextualizar un poco por qué estos temas son importantes, ¿no? Generalmente la desescolarización, como hablábamos hace un ratico, está asociada solo con retirar a los niños del colegio, ¿no? Y la desescolarización es un proceso, es un universo mucho más grande. Por eso lo que nos comparte Gina es tan importante en este proceso, ¿no? O sea, tiene que ver con la crianza y tiene que ver con el reencontrarse con uno mismo precisamente para ese acompañamiento de los hijos y las hijas, ¿no?
dentro de ese proceso que llevas, Gina, nosotros nos llevamos conociendo hace como un añito largo, Sí, por ahí. casi 2 años, 1 año y medio. Sí. Me ha parecido siempre interesante cómo te reencontraste con el canto, o sea, cómo descubriste lo que era para ti el canto y lo que fue para ti desde tu juventud el canto, ¿no? Relacionándolo un poco con lo que hacía tu familia o tu entorno cercano, ¿no? Y cómo ahora, cómo dejaste tú o sea, no sé cómo sería la palabra, pero cómo deconstruiste tú todo ese proceso que tú llevabas, creías que era como tu profesión. A lo que voy un poco es que eh, generalmente se obvia o se echa a un lado que probablemente todo lo que hacemos nosotros como adultos tiene que ver con lo que vivimos en nuestra crianza, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy en una reconstrucción también de todo lo que hacía. Tenía una empresa, fui encontrando qué sucedía con esa empresa, me di cuenta que era el sueño de mi padre y de mi madre y no el mío, y empiezo uno a reconstruir para poder encontrarse con lo que con la esencia, de ponerle un nombre que uno tiene. Entonces, que me parece interesante cómo tú te encontraste con eso, de construiste eso y casi que lo estás experimentando de otra forma, ¿no? No sé si me hago entender con lo Sí, sí, que sí, quiero claro. decir. No, gracias por esa pregunta, porque para mí contestártela en este momento es también un proceso en el que estoy, ¿sí? Entonces, claro, uno dice que tiene que ver esto con la desescolarización, pues todo, porque es que uno repite lo mismo que los papás hicieron con uno, con los hijos, y eso no es lo que de hecho, a mis hijos yo no les hablo del canto, o sea, ellos viven el canto porque enseño canto, porque toco el canto, pero yo no me atrevo a corregirlos ni a enseñarles ni a nada que tenga que ver con el canto, y trato de sanar mi relación con el canto, que es lo más importante, porque es una cosa hermosa, o sea, el arte, como siempre lo he tratado en una paréntesis, es un proceso importante, o sea, creativo, imperfecto, donde hay imperfecciones, es donde uno puede seguir manteniendo y creando, pero conectando con una emotividad real, o sea, una emotividad que no sea una máscara, ¿sí? Porque lo que yo descubrí y que ayer justo les propongo la película de María Baicalas, no sé si se la han visto, de María Calas, es la biografía, pero de periodos de ella, tal cual, detrás de la escena, bueno, muy chévere, y yo me encontré con ella en una cosa que dice y cuando me aplaudieron tan fuerte después de que ella estuvo en Nueva York, fue tan fuerte esa emoción que ella ya no podía dar una interpretación perfecta y tuvo que desaparecerse como por media hora a llorar, mejor dicho, totalmente desbordada porque no podía ser perfecta como ella era perfecta. O sea, eso su máscara se le cayó en 1000 pedazos, o sea, la super cantante. Sí, entonces a lo que voy con esto es que los artistas, o al menos en mi caso, el canto fue una máscara y lo descubrí estando aquí en Bogotá porque siendo un canal que sí me sirvió para comunicar, porque pues tenía dificultad en comunicar, como les digo, o sea, mucha dificultad en comunicar y comunicaba siempre a través del canto, se me daba muy fácil, entonces era mi manera de relacionarme con las demás personas. Entonces, pero yo tenía terror de subir al palco, me daba mucho miedo cada vez que iba a subir al palco, no quería estar ahí, no podía mirar a la gente cuando estaba dentro del palco. Y ahorita en este proceso, cuando veo artistas, lo veo con otros ojos, o sea, podría nombrar innumerables artistas, o sea, desde Amy Winehouse ¿cómo se llama? Edith Piaf, o sea, que miran al vacío, ¿sí? Están en el vacío y están como en una máscara muy fuerte, controlando las emociones, que es diferente a dejándolas ser esas emociones, o sea, te construyes un personaje. Entonces, claro, yo eso no lo tenía consciente, yo lo hacía y trabajaba con eso y de hecho me conocí con mi compañero de esa manera, le iba a escucharme cantar y todo, qué belleza, y yo me escapaba porque no quería estar, o sea, no me quería desaparecer, o sea, no estaba tranquila, no estaba feliz con eso que yo estaba haciendo, pero lo seguía haciendo. Y cuando volví aquí a Bogotá, que empecé con mi recorrido también de mi relación de pareja, con mi compañero, que aparte también es músico, que también canta, entonces cada quien se arranca las pulgas como pueda, pero yo sí hallo una correspondencia en el parecido que él tiene a mi padre, muy grande, entonces, claro, eso se me desarma el mundo, y digo, ¿cómo así? ¿Qué estoy haciendo? O sea,
cómo puedo yo estar serena y conectar con mi maternidad, porque es que mi problema es conectar con mi maternidad, porque yo dejé de cantar, pero eso no significa que yo no esté tranquila, o sea, yo quiero estar tranquila, quiero estar serena, quiero ser una mamá presente, conectada, amorosa, pero pues todo esto no es lineal y por eso todo esto tiene que ver con la desescolarización, o sea, como tú ya no sabes quién eres, o sea, ya te quitaste esa máscara, ya entendiste por qué lo hacías y yo buscaba, en mi búsqueda descubrí que era reconocimiento, ¿sí? O sea, que dijeran, ay, qué bonita, qué bonito que canta, qué hermosa que eres, qué importante que eres, qué cool que eres, sí, porque pues, y es un vacío que no tengo yo, que creo que podría decir que tenemos todos los artistas, ¿no? Que en realidad, ¿por qué te tienes que subir a un palco, no? Eso es como mi pregunta ahorita con el arte, o sea, si tú estás conectado con tu arte, ¿por qué necesitas exhibirte? O sea, ¿por qué necesitas estar en ese ambiente que aparte es pesado, es muy pesado? O sea, no es un ambiente sano, no es un ambiente bonito. Y yo lo empecé a ver cuando fui mamá. O sea, ahí ya fue como evidente que yo no podía estar. O sea, ya con mi primer hijo me lo ponía en la tela y cantaba con él en la tela y me montaba en los trenes. O sea, seguía mi vida como si nada fuera con el primero, pero ya con dos era como, ¿qué estás haciendo? O sea, esto no te va a llevar a ningún lado. Tienes que tratar de estar tranquila, porque aparte no estaba tranquila. Yo pensaba que estaba tranquila, pero no. Quien me conoce sabe que era siempre una persona que transmitía mucho en el canto, pero yo ahorita estoy tratando de elaborar qué es lo que estaba transmitiendo, o sea, qué es lo que quiero transmitir en realidad, y de pronto no es con el canto, o de pronto es acompañando el canto, de pronto escribiendo otras cosas, pero sí tiene que ver con la desescolarización mucho, mi proceso con mi padre tuvo que ver mucho, y estoy en eso, o sea, con él me cuesta todavía una buena relación, o sea, ahí estoy como todavía con las puntas, con mi madre he mejorado mucho porque el hecho de estar acá sí me conectó con ella mucho, porque yo estaba repitiendo su historia igualita, o sea, igual, idéntica, o sea, empecé a llorar, empecé a estar deprimida, casi que mejor dicho, ya el cuerpo, como decía Alice Miller, el cuerpo nunca miente, la espalda, el cuello, ya, mejor dicho, mi cuerpo estaba reventándose y yo aguante, ¿no? Porque la mujer que controla, la mujer que es fuerte, la mujer que sola puede, empoderada de su... Es otra máscara, ¿no? Es otra máscara también de la mujer. Pero te quería contar que a propósito de lo que dices, también invitada a que veas un documental de Chavela Vargas, que me acordé un montón de porque casi que subirse a un escenario para ella es un grito de la mamá, ¿no? Es un grito en búsqueda de que la mamá la vea. Es un grito de que la mamá la vea y pues es interesante que también te acerques a ese documental, que es, además que Chavela Vargas tiene todos esos arquetipos, ¿no? De la mujer fuerte, feminista, de todo, la parte pues sexual, bueno, una cantidad de cosas que es importante también que lo veas, porque es eso, ¿no? Ese llamado y esa búsqueda a que su mamá la mire, ¿no? Y muere ahí en el escenario, pues prácticamente gritando que su mamá la vea. Y es como esa conexión de que tiene en el escenario, bueno, y pasa por alcoholismo, un alcoholismo muy fuerte, casi que la lleva a la muerte. Pero también en esa reflexión, te quería también preguntar un poco cómo tú pasas, porque estamos hablando un poco de procesos de desescolarización y que este proceso de desescolarización no tiene que ver parte del tema de la educación y de sacar a los niños del colegio, pero estás ya hablando de unos procesos mucho más internos y profundos de cómo tú empiezas a encontrar una cantidad de cosas alrededor de tu conexión con tu mamá, con tu papá, y eso tiene también un poco que ver cómo en los procesos de desescolarización nos replanteamos, deconstruimos, revisamos una cantidad de conceptos como la familia, como el ser mujer, ser hombre, los roles, ¿no? El tema de educación, la profesión, si debo o no estudiar, qué tanto debo estudiar, la certifica, bueno, todo el tema, todos esos conceptos de las instituciones, ¿no? Entonces también tú cómo llegas a revisar eso ya a nivel interno, conectarlo con el nivel interno. ¿Por qué te lo digo? Porque yo he visto también en ti procesos, no solo también del tema de tu canto, del canto, de tu quehacer, ¿cierto? Con el tema de madre, con el tema de compañera, también con el tema económico, político. ¿Qué haces tú también a nivel, como piensas y te repiensas a nivel familiar? Toda la apuesta que le haces a si los niños no están en el colegio, en la parte económica, alejarse de qué tipo de cosas, o sea, cómo ha sido todo ese proceso de construir estos conceptos.
Sí, claro, o sea, el tema de la certificación, digamos, el primer año en que saqué a Sue del colegio, un poco vino una profesora, así como una chica, porque siempre me ha gustado como estar con gente muy, muy joven que está todavía empapada, siguiendo ese proceso, como para que también vea cómo es también vivir una vida diferente. También en Italia nunca tuve como niñeras ni personas que cuidaran, sino como estudiantes, amigas que eran mismas alumnas mías con las que compartíamos, prácticamente éramos amigas. Y ahí yo les venía a hacer matemática y como lo que estudian los niños en el colegio, ¿sí? Venía 2 veces a la semana y los niños estaban aburridísimos y yo decía, pero es que eso es importante porque es que necesitamos, no certifiquemos año por año, pero vamos haciendo lo que se hace en el primero, lo que se hace en segundo, pero eso duró sí o sí 4 meses porque yo dije, pero si yo no tengo títulos, o sea, yo tengo el título de bachiller y ya, entonces ya digamos que se me facilita en mi cabeza decir, no necesito certificar años, no necesito que los niños, necesito que sean felices, ¿no? Porque al final lo que uno quiere es que los niños sean felices, o sea, que vivan una infancia feliz. Entonces, ¿cómo puede ser una infancia feliz si tus papás, tus acompañantes están rotos? Y pues yo digo que estamos todos muy rotos. Entonces, y te das cuenta cuando tienes estas personitas felices, llenas de energía, que te miran a los ojos, que te aman, que mejor dicho eres como, y tú no puedes conectar con ellos porque 1000 problemas, porque 1000 angustias, porque 1000 cosas, y tú dices, me va la vida y ¿qué estoy haciendo? Entonces, ahí fue cuando empecé realmente como a decir el problema, o sea, no el problema, sino el camino a seguir no es como si los niños tienen que certificar o no un año o qué contenidos tienen que aprender, sino cómo yo puedo estar tranquila para poder mirarlos, observar y gozármelos y llamarlos y cuidarlos. Entonces, como empezar ese proceso y entonces ahí se te desbarata todo porque obviamente tú sabes, Ángela y Felipe y bueno, Erwin, que esto no es una cosa así como pasamos la página, o sea, es una filosofía de vida, o sea, tú tienes que entender cómo medir tu tiempo porque también, pues, hay que trabajar para poder generar ingresos, pero entonces también hay que cocinar, también hay que ir a hacer mercado, también hay que ordenar la casa, entonces como tengo 3 niños chiquitos, uno de 3, otra de 7 y otro de 10, las dinámicas de colaboración son como una palabra constante, ¿no? Como un ejercicio de que aquí no hay gente que tiene que hacer o que no tiene que hacer, que todos somos un equipo y que todos de alguna manera tenemos que hacer que esto funcione para que puedan crecer libres y puedan crecer felices como a ellos les gusta, porque ellos de hecho me dicen, a mí me encanta no ir al colegio, me encanta poder despertarme y hacer lo que yo quiero y eso yo creo que tiene mucho que ver con uno, vuelvo otra vez a los adultos porque es hacerte responsable de tu propia vida. Nadie te enseñó nunca a hacerte responsable de tu propia vida, o sea, siempre encuentras culpables, o sea, es que yo estaba en eso, es que es culpable mi madre, todavía culpaba a mi madre, todavía culpaba a mi padre, sí, claro, o sea, hay muchas cosas que uno tiene que ir desglosando, pero nadie es culpable, o sea, al final tú tienes el camino para poder hacerte responsable y cambiar tu vida y decidir qué vida quieres vivir y cómo la quieres vivir. Pero eso no te lo enseñan por lo mismo, porque siempre es como cumplir. Entonces tú tienes que ser, o volvemos a lo que hemos hablado muchas veces, que de pronto acá yo no sé los que estén escuchando, que es o ser muy obediente, súper complaciente, estar listo a las 7 porque ya te van a llevar al colegio y hacer las tareas para que tus papás te digan qué bueno, qué chévere, que eres un niño obediente y tú aguantarte todo tu malestar, todos tus disgustos, o ser una persona que está peleando todo el tiempo con el mundo y con los papás, pero en cualquiera de los casos tú no te haces responsable de tus decisiones porque no te lo dejan, o sea, porque tú no eres una persona, o sea, un niño no es una persona, un niño es alguien a quien yo llevo como un paquete a que haga cosas mientras yo puedo trabajar. O sea, suena muy feo, pero es así. O sea, es como necesito que este niño esté ocupado y que aprenda algo porque yo no me puedo hacer cargo. O sea, tengo hijos, pero no me puedo hacer cargo. O sea, tengo que ver qué va a hacer para que yo pueda facturar, porque lo importante es facturar dinero para que podamos irnos de vacaciones, para que podamos pagarle el colegio, para que podamos comprarle ropa. Eso en el caso de las familias ricas y las personas con pocos recursos igual, o sea, yo no creo que la desescolarización tenga que ver con estatus sociales, o sea, pienso que es una forma mental, o sea, es como decir, cómo con lo que tengo puedo revolucionar mi vida y reinventármela para poder estar cerca de mis chiquitos y no delegar mi crianza, no delegar mi responsabilidad como madre y padre para que ellos a su vez
crezcan siendo responsables, se hagan responsables de su desorden, si queremos, se hagan responsables de no encontrar sus cosas, se hagan responsables de si están gorditos o están flaquitos porque comen mucho, o sea, aunque uno tiene que estar ahí cerquita, pero que ellos tomen sus decisiones, y para que dejar que ellos tomen sus decisiones, el proceso de los papás es muy fuerte, y el mío ha sido prácticamente eso, o sea, es decir, no voy a salir por las noches a cantar, no quiero más estar en la bohemia, porque desafortunadamente la música tiene que ver con el trago, con la droga, con demás, todo, la máscara que tiene que ver eso, y yo tengo un rechazo muy fuerte de eso, también tengo que... Mi padre le gustaba mucho el trago, o sea, y jueves, viernes y sábado para ir a parranda, y canto corrido, y domingo fútbol, o sea que el típico hombre trabajador de lunes a viernes, y jueves, viernes y sábado para mí, y hago lo que quiero. Entonces para mí eso fue como, no quiero eso, no quiero que el padre de mis hijos sea eso. No lo es por muchos lados, pero por otros lados lo es. Entonces como ir reformulando todo para que sea la vida que tú quieres. Y eso, la vida que tú quieres, tienes que sí destapar ollas de tu infancia, todo el tiempo tienes que estar destapando ollas de tu infancia para no repetirlo, y sí he tratado de hacer como, yo siempre he sido como una activista, o sea, a mí me da mucha risa eso, porque yo también en Italia hacía todas las manifestaciones con los emigrantes, me iba a todos, trabajé en el mercado de droga más grande de Europa, que es Scampia, o sea, está en la periferia de Nápoles, donde venden droga, mejor dicho, y yo iba a esos colegios a hacer clases de música, de danza, o sea, con chiquis que tenían los papás en las cárceles, las mujeres que eran prostitutas, y obviamente eran los más caspas, los que pateaban a todo el mundo, los que no dejaban hacer la clase, los que, mejor dicho, y ahí para mí fue como una iniciación de decir, yo quiero cambiar, pero desde escucharlos, yo estaba siempre muy conectada con los niños, igual yo le decía, haz la clase tú, y pataleaba toda la clase, y después me dejaba hacer 5 minutos, y él proponía lo que en esos 5 minutos los demás tenían que hacer, pero como esa observación ya empezaba desde ahí, y me di cuenta que ya cuando tuve a mi hijo, no podía seguir estando haciendo eso, y ahorita todavía estoy tentada en meterme en el grupo 5G, en meterme a manifestar para que no haya hambre para los Emberá, que están mujeres pariendo hijos y se los quitan si los tienen en los hospitales, o sea, quisiera ayudar mucho, pero me doy cuenta que es que yo ya, para ayudarme a mí misma y poder estar para mis hijos, tengo que estar muy centrada y canalizar mucho esas energías, y sí quisiera hacer como mucho afuera, pero es que cada vez que empiezo a meterme afuera, me acuerdo que tengo que estar cada vez más adentro, porque también tengo que trabajar, y me gusta mi trabajo, que es transmitir el canto, acompañar a las personas que se acercan al canto, y es lo que nos da de comer a nuestra familia, lo que nos mantiene estables con eso. No sé si contesto tu pregunta, Ángela. Gina, yo te oigo con mucha atención, y habitualmente planteamos en estas conversaciones que no son para llegar a conclusiones, sobre todo es para intentar proponer preguntas que pueden ser muy pertinentes, rutas de búsqueda, ¿no? Y ayudar a nutrir algunas preguntas, hacerlas más robustas, pero pues oyéndote con mucha atención, recuerdo que con frecuencia estoy en conversaciones, inclusive con personas dedicadas al tema de la educación, y les parece muy difícil y se les dificulta entender que sin escolaridad obligatoria, sin enseñanza obligatoria, sin tareas obligatorias, se puede aprender, porque se ha normalizado tanto la imposición de lo que tú planteas en lo que nos estás compartiendo, de los adultos a los niños y niñas, cuando cuentas de tu propia historia, ¿sí? Que pues entender que se puede aprender, y entender la educación como que hay alternativas educativas que no pasan por esas imposiciones, escolaridad obligatoria, enseñanza obligatoria, tareas obligatorias. Entonces ha generado esta búsqueda un fenómeno que cada vez se menciona más y mucho en esta pandemia, que se llama el homeschooling, ¿no? Entonces se habla que durante estos meses de la pandemia hay millones y millones y millones de niños en homeschooling, y muchas de las familias que dicen hacer homeschooling están diciendo viva, vamos, estamos ganando supuestamente porque están haciendo homeschooling, pero entonces
estamos oyendo a Gina decir, no, es que la desescolarización no es eso que mucha gente cree que es lo mismo que homeschooling, ¿sí? Sí. Que no es lo mismo que tener a los niños y niñas, pero además entonces nos dice Gina, es lo que entiendo, implica un proceso de construcción, un proceso de construcción de la vida de los adultos, de las madres y los padres, ¿sí? Desde hace una buena cantidad de años en diferentes escenarios donde participo, les digo a las personas que si queremos hablar en serio, queremos hablar de aprendizaje y educación, nos toca es hablar de la historia de vida, de la trayectoria de aprendizaje y educación de los mamás y los papás, que dejemos a los niños y niñas quietas y no los sigamos utilizando como una disculpa para seguir distrayendo ese proceso que entiendo nos describe Gina. Entonces, esto para preguntarte, Gina, ¿cómo ves las relaciones y las diferencias entre el homeschooling, la educación en casa y la desescolarización? ¿Cómo lo describirías tú? ¿Qué coincidencias y qué diferencias puede haber en un proceso de desescolarización, como has empezado a describir, y un proceso de homeschooling? Sí, claro, no veo el parecido y de hecho entre mis maneras de querer cambiar el mundo me he metido en la página de Homeschool Colombia a tratar de poner como preguntas o compartir vivencias, porque lo que se comparte es cuáles son los tutores, con quién puedo dejar a lo mismo, están reproduciendo el colegio en la casa, pero peor porque los niños están quién sabe con quién, o sea, yo me acuerdo, paréntesis, a mí cuando me dejaban, porque mi mamá era una mujer emancipada, trabajadora, mi papá también, o sea, crecimos con las empleadas de diferentes tipos. Una de esas nos metía una media en la boca y nos encerraba en un cuarto todo el día, por ejemplo, o nos metía a la alberca para que dejáramos de llorar. O sea, uno de mamá sabe hasta qué punto puede llegar su neurosis y eso que uno es mamá de sus propios hijos. Cuando los hijos están en el club de la histeria, imagínate una persona X cualquiera lo que sería capaz de hacer con un niño y sobre todo si tiene la libertad de quedarse en la casa con esa persona. O sea, realmente la neurosis del adulto es muy alta y por eso el homeschool yo creo que a veces es como muy negativo porque aparte ahorita con lo de las pantallas, en realidad se limita a que el niño encamere, como dice, almacene conocimiento, tenga cursos. Yo de hecho por mi trabajo me ha tocado seguir tengo un chiquitín que sigo que tiene 5 años, que habla portugués, alemán, italiano, mejor dicho, tiene toda una rutina desde las 5 de la mañana que se despierta, ya está peinado, bañado, y me da un pesar, yo decía, ¿yo será que acepto ese trabajo? No, pero igual cuando nos vemos parchamos, o sea, no hacemos ni siquiera la clase, o sea, jugamos, y yo le dije, yo no lo voy a hacer escribir, no me importa, o sea, porque al final dije, yo mejor no me voy a meter en eso porque me parece terrible, pero entre el mediar y el no mediar, pues al menos encuentro una persona diferente a las que se encuentra normalmente, ¿sí? Y es criminal lo que hacen con los niños. O sea, el homeschool para mí homeschool es criminal. O sea, es quitarle la niñez prácticamente, la espontaneidad, la sonrisa, el tiempo de los niños, o sea, no. Y no quiero ser dura, no quiero ser radical con los que me están escuchando, porque yo de verdad estoy en un trabajo como de no ser tan dura, pero mi invitación es a decir, la infancia es, o sea, lo que somos en la infancia es los que vamos a ser de adultos. Entonces, vivir una infancia llena de responsabilidades, de presiones, de ritmos locos de adulto, porque es que tengo que ir a trabajar ya, entonces tienes que vestir ya, te tienes que peinar ya, te tienes que poner zapatos ya, y todo el tiempo es esa tiradera con los niños como si fueran peor que los perros. O sea, es un maltrato muy fuerte el que reciben los niños. Entonces, yo siento que deberíamos como replantearnos de verdad qué es tener a cargo unos niños, los niños, que son seres, que son personas, que piensan y que son, es más, por muchas cosas, muchos más inspirados que nosotros, que tenemos todavía conceptos por ahí. Ellos son amor, son sentimientos, son instintos, o sea, están ahí queriendo amarte y queriendo estar contigo y tú no puedes. Tú quieres es llenarlos de cosas para que estén ocupados y tú puedas seguir tu vida, como si no hubieras tenido hijos, seguir trabajando, seguir haciendo tus rutinas, tu gimnasio, tus cosas y que el niño crezca como sea. Entonces, es reevaluar realmente qué significa tener hijos, ¿no? Si tú eres madre y padre, como serte consciente y responsable de esa elección de ser padres y madres, ¿no? Entonces, no, para mí el homeschool no tiene nada que ver con una crianza amorosa.
Gracias Gina. Lo que dices es muy importante. Me parece que resaltar un poco esas diferencias que muchas veces se combinan todos estos tipos de aprendizaje con un solo nombre, ¿no? Entonces se cree que homeschool es todos los que estamos en procesos de acompañamiento de los hijos y de las hijas fuera del colegio, ¿no? Entonces me parece importante resaltar un poco estas diferencias. Quería retomar de pronto aquí una pregunta que hay en el chat que me parece interesante de Natalia Guinar, que dice que por qué llamas una máscara a lo que hablabas ahorita de cantar, ¿no? O sea, ¿a qué te refieres cuando hablas de que es una máscara? Entonces me parece una pregunta Sí, pertinente claro, para el uno no momento. sabe por qué hace lo que hace, eso es una cosa que uno tendría que preguntarse siempre, o sea, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Sí? Y el trabajo que uno escoge no es una casualidad, eso hay que verlo también, o sea, o tiene algo que ver con tu familia o totalmente lo opuesto a tu familia, o sea, no importa, o sea, el por qué tú decides de hacer algo y por qué decides dedicar tu profesión a algo. En mi caso, mío específico, y siento que tiene que ver mucho también con muchas personas que se dedican al canto o no sé, o a la música en general, es como querer ocultar el dolor, ¿sí? Ocultar el dolor a través de un talento, ¿sí? Un talento, entonces tú desarrollas ese talento, potencializas ese talento, pero no, es como que te pagan y la gente que te escucha para que tú hagas esos conciertos quiere conectar contigo a través de ese sufrimiento que tú llevas. Entonces, si tú no enfrentas el motivo real de por qué estás sufriendo, vas a perpetuarlo toda tu vida y probablemente te suicidarás, como muchos, o terminarás deprimido, como muchos, que, como decía mi maestra, decía es que la vida del artista es una vida de soledad y de tristeza, ¿sí? Es una vida de soledad y tristeza porque tú tienes que ser perfecto y tienes que estar estudiando siempre y no puedes estar con la gente y cuando estás con la gente no puede, ¿por qué no? Porque tu vida el arte es un mundo de soledad. Entonces, cuando tú entiendes que detrás de eso, ¿sí? Tú estás perpetuando un sufrimiento en el que tú puedes pararlo, tú puedes decir, ¿qué es lo que me hace sufrir? Porque yo sigo cantando esto, porque me sigo emocionando cantando esto. ¿Cómo puedo yo parar con eso? Porque yo quiero ser feliz, yo quiero estar bien. El problema es que el artista se autocataloga, yo digo que es muy cliché, entonces tiene que sufrir para poder emerger. Sí, es como un payaso de circo, ¿no? Entonces te aplauden por tu sufrimiento y eres vendible por eso, ¿no? Eres vendible por eso. Y si tú dejaras de sufrir, pues ya no eres vendible porque no, ¿qué vas a transmitir? Si no es, o de pronto otra cosa, o sea, sería interesante qué pasaría, ¿no? De pronto si también la gente que escucha esas canciones ya no está buscando el despecho, la rabia o la desolación o el vacío, sino quiere conectar desde otras palabras, desde otra música, ¿no? Entonces lo que me pasaba a mí era eso, yo dentro de mí soy lírica, o sea, me encanta el canto lírico, todavía ahorita lo escucho y se me aprieta el corazón de una manera, o sea, tengo ahí algo muy fuerte conectado con eso, pero me lo llevaba al tango, al bolero, a las rancheras, pero ahorita ya no puedo cantar eso, o sea, es como, ya no quiero cantar eso, no sé cómo, ahorita en este momento no sé cómo desglosarte, Natalia, esa pregunta, o sea, estoy en ese proceso, pero sé que no lo quiero seguir así, o sea, no quiero seguir cantando eso que cantaba antes, quiero encontrar mi nuevo modo de cantar sin entender sin seguir perpetuando lo que comporta ser un buen intérprete de rancheras, de tangos, de lírica, y significa que tu vida sea eso, significa que tu vida sea eso. Sí, Natalia aclara un poco sobre la máscara también, que hablábamos de que las máscaras son muchas, ¿no? Son muchas formas que hemos cubierto nuestro ser interior, nuestro verdadero ser, para poder sobrevivir de mil maneras. Puede ser el arte dividido en todas sus ramificaciones, como puede ser deporte, como puede ser, bueno, cualquier otro tipo de hacer, ¿sí? Y no solamente el hacer, sino también como la famosa, lo que llamas el carácter, personalidad, muchas cosas que nos hemos puesto como velos y velos y velos, pero no somos nosotros. Y una de las cosas que dice Natalia es como así la máscara de mujer fuerte y empoderada, ¿no? ¿Qué es esa máscara, ¿no? Que es un poco también, yo también pasé por esa, que también la estuve trabajando un poco en esta semana
del hogar donde uno viene, ¿no? De ese hogar violento, en mi caso, de ese hogar violento, de ese hogar de esa violencia tan fuerte y de esos maltratos psicológicos, físicos. Entonces lo que haces tú es, ¿cómo sobrevivo a eso? Tapo el dolor porque es tan fuerte que además tengo que buscar cómo taparlo para poder sobrevivir, pero no, digamos, en palabras más, pues cómo no me suicido o qué hago para no sufrir tanto. Entonces miro cómo hago, ¿no? Entonces una de las máscaras, por ejemplo, para decirle a Natalia, la mía fue la intelectualidad, ¿no? Entonces era leer mucho, volverme muy fuerte intelectualmente, porque así ningún hombre me haría tal cosa que le hizo a mi mamá, a mi papá, por ejemplo, ¿no? Entonces era muy fuerte, nadie podía contra mí, contra esa parte intelectual. La otra máscara es la mujer guerrera, puedo con todo. O sea, para mí llorar era algo de debilidad, ¿no? Para mí ver llorar a alguien, eso es muy débil, pase la hoja, siga adelante, esa cosa guerrera que todo puedo contra, todo el mundo contra mí y nada, yo sigo adelante, ¿no? Entonces, eso que si yo me hacía vulnerable, entonces ya me podían herir. Entonces, imagínate todo esto llevado a la crianza, todo esto llevado a las relaciones de pareja, a las relaciones con el mundo entero. Entonces, es empezar a mirar y a deconstruir esas máscaras que no eres tú. Otra máscara que he estado analizando también para que tú también nos cuentes, las que ya tenemos impuestas hasta antes de nacer. Es que tú tienes que creer o crees en tal Dios, en tal religión, o en el equipo de fútbol tal, o en el partido político tal. Porque ese niño, ese ser antes de, ya tiene una cantidad de cosas que no es él o no es ella. Ya tienen definidas tus creencias, ¿no? Tu vida está ya lista. Es más, ya te tienen hasta ahorrado para la universidad, o sea, ya te tienen un camino de tantas cosas que hay que repensarse de uno mismo también, para que también le abras también paso a la pregunta. Yo estoy de acuerdo contigo prácticamente en lo que dices y me identifico contigo, igual, yo filósofa, literata, escribí mucho, me leí todos los libros, era mejor dicho, esa era mi manera de poder también darme como seguridad, como decir, nadie se va a meter conmigo y yo te sé contestar a cualquier cosa que me digas, yo te voy a contestar, ¿sí? Pero también el tema del control, que una vez hablando contigo tú me lo hiciste notar y por eso te agradezco también, que es que cuando uno habla de ser una mujer empoderada es que tú quieres tener todo bajo control, ¿sí? Quieres controlar todo y controlar a tus hijos, para que nos entiendan qué tiene que ver esto con la crianza, porque son estos manes de que están hablando, ¿sí? No, o sea, tiene que ver que tú quieres controlar todo lo que hacen, cómo lo hacen, qué se ponen, qué se visten, qué comen, a qué horas hacen las cosas. Es una manera, digamos, práctica de mostrar tu control, pero el control está sobre todo en la máscara de no mostrarte frágil, o sea, de mostrarte una mujer fuerte, que igual, y ese es el lema ahorita también con el otro, ¿no? Que es el compañero o los hijos o quien sea, que tú dices, me da igual si estás o no estás porque yo tomo las decisiones, o sea, aquí no se para nadie, o sea, yo sé lo que voy, para dónde voy, y si no, aquí la debilidad no tiene espacio para nada, pero eso quiere decir, volviendo a la película de María Callas, cuando ella dice que yo me desbordé, porque tú también cuando estás en el palco tienes control, o sea, aprendes a controlar las emociones, o sea, no es una cosa libre, no es algo libre, no es algo espontáneo, o sea, es algo que tú también aprendes, entonces hay que desaprender también eso, es como conectar realmente con la esencia pura tuya, o sea, descubrir quién eres para de verdad no ponerte a controlar, porque en realidad lo que hay detrás de eso es un desbordamiento emocional que yo les puedo decir en primera persona que es así, o sea, no sabes literalmente qué te pasa, o sea, se te cae todo el mundo encima y dices, pero eres niña, eres mamá, eres compañera, eres todo, no eres nada, y se te va, pero entonces es un proceso que es bonito, o sea, no es que diciéndoles a esta gente, pues, a que me está invitando, o sea, al caos, al delirio. Hay que gozar del proceso, ¿no? Ese goce del proceso también es importante. O sea, es tenaz, es devastante, o sea, uno no te reconstruyes y vuelves a construirte y después no sabes para dónde vas y después sí, pero mientras tanto ves que en cambio con los niños es bonito, o sea, mi medida es con ellos, o sea, por ejemplo, estar charlando y acá están los tres y yo estoy charlando, o sea, eso es decir, o sea, está yendo bien, o sea, están entendiendo cuándo es que podemos estar y cuándo no, que no es como, ya te vas a tu cuarto porque estoy haciendo, no, o sea,
dejar de ser tan rígidos, ¿sí? O sea, quitarse la rigidez de encima, es una cuestión importante. Este tema del arte y las máscaras me ha hecho ir construyendo un hilo del tiempo, que no hay pues espacio para definirlo, pero me voy a meter en problemas probablemente como acostumbro a meterme con algunos planteamientos. Me acordé que hace como 30 años estaba en Roma y tenía cita para ir a visitar una cita de esas especiales que se gestionan a través de los servicios diplomáticos. Tenía una cita especial por un contacto que tenía ya para ir a visitar la Capilla Sixtina. Y preciso cuando llegué al consulado a hacer un trámite y para que me llevaran a la visita, me encontré con unos inmigrantes, lo que mencionabas ahora, Gina, yo tengo esa costumbre hace bastantes años de dedicarle bastante espacio y tiempo a conversar con los inmigrantes. ¿Por qué inmigraron? Y no voy a detenerme en eso. Entonces, yo no fui a la Capilla Sixtina y las personas me decían, pero usted cómo perdió, porque era mi último día en Roma, además, yo ya salía de Roma, entonces, pero cómo perdió la posibilidad de ir a la Capilla Sixtina en una visita a esas guiadas especiales que hacen para las personas, pues, que recomiendan del asunto diplomático. No, yo preferí irme toda la tarde y hasta la noche a conversar con esos inmigrantes. Y de manera similar me sucedió una vez haciendo la fila para entrar al Museo del Prado, me encontré con unos vendedores ambulantes y yo preferí irme con ellos a tomarme una merienda y a conversar durante muchas horas. Yo no entendía bien para qué pararme 2 horas al frente de las meninas de Velázquez. Yo no entendía, ¿no? Eso fue hace 30 años. Y luego me encuentro algunos maestros y maestras que dicen que si el arte no cura, no es arte. Entonces yo decía, bueno, ¿será que si hubiera ido a la Capilla Sixtina y si de pronto hubiera ido a pararme al frente de las meninas 2 o 3 horas, me hubiera curado de mi alergia, de mi rinitis alérgica? Que yo ya estaba entendiendo que mi rinitis alérgica tenía que ver con asuntos emocionales de mi infancia, hace 30 años, ¿no? Entonces, y me sigo encontrando con maestros y maestras como Ernesto Sábato, que abandonó la ciencia porque también decía que la ciencia era una máscara, para utilizar la palabra, para que mucha de la gente que se cree científicos y artistas lo que tienen es una máscara, que lo dice el maestro Ernesto Sábato, y se dedicó al arte, a la escritura y luego a la pintura para sanar. Y cuando empecé a conocer la obra de Sábato, yo decía, ya entiendo más qué es lo que dicen estos maestros y maestras en torno al arte. Y al mismo tiempo me he relacionado con una cantidad de artistas, como decía Gina, escritores, escritoras, cantantes, ¿sí? Actores de teatro, que utilizan sus personajes para ocultarse, precisamente para enmascararse, ¿no? Para crear otras identidades, como lo que tú decías. Entonces, ha sido para mí muy interesante, en clave de aprendizaje, entender que el arte, sobre todo la principal obra de arte, es la construcción de sí mismo. Como tú te proyectas, como quieres proyectarte. Yo solo le creo a los artistas que realmente están hablando de su propia construcción, de la propia, no ficcionada, no ficcionada, porque hay gente que se dedica a escribir ficción de diferentes maneras a través de diferentes artes para ocultarse aún más, ¿no? O utiliza el arte para distraerse y no trabajarse a sí mismo. Entonces, para mí ha sido muy interesante y desde hace un tiempo me estoy empezando a sentir artista, porque mi principal obra de arte en la vida es mi propio proceso de construcción como sujeto. Y en términos, insisto, en clave de aprendizaje. Por eso es tan interesante esta conversación que se está dando hoy, que probablemente para muchas personas puede ser satisfactoria, emocionante, para otras, como decías ahora, puede ser, pero esto de qué están hablando, estamos hablando de aprendizaje. Y al hablar de arte y aprendizaje, pues tenemos que ver de cómo nos hacemos conscientes en nuestra propia construcción como sujetos. O sea, somos, como dice ese hermoso poema de Pico de la Mirandola, ¿no? O sea, nos da la divinidad, como la llamemos, la divinidad nos da la herramienta para que seamos los propios arquitectos de nuestra construcción.
¿sí? Y eso es lo que es muy difícil de entender para muchas personas. O sea, los niños y las niñas llegan con todas las herramientas necesarias para autoconstruirse, para autoorganizar su construcción como sujetos. Y eso es lo que estamos tratando de hacer dentro y fuera de las instituciones educativas. Cada vez persuadir a más personas que se hagan estas preguntas, que tenemos que cuestionar esa normalización de los adultos, como lo decías ahora, Gina, que le imponen a los niños y niñas sus frustraciones, sus agendas, sus traumas, se los imponen y desconocen la capacidad que tienen los niños y niñas de autoconstruirse, claro, de forma colaborativa, claro, de forma colectiva, claro, colectiva y organizativa, pero es necesario entonces esa combinación tan interesante que se está haciendo en esta conversación sobre arte y aprendizaje, ¿no? Y entender el arte como un proceso de autoconstrucción, de autoconocimiento, de sanación. Entonces, sería muy interesante también preguntarnos preguntarle a Gina, ¿cómo está haciendo ese tránsito tenías una carrera creciente como cantante lírica en Italia y camino a la fama, ya teniendo reconocimiento en Italia y en otros lugares, entiendo, y luego decides devolverte a reconstruirte? Entonces, ¿cómo ves el arte hoy en día y tu proceso como cantante lírica y otras expresiones artísticas en las que participas? ¿Cómo lo ves cotidianamente en tu quehacer de construirte y de seguirte construyendo de forma consciente? ¿Cómo lo estás viviendo? Pues eso que tú dices del canto lírico también era una de las muchas máscaras. Yo podía hacer muchas máscaras. O sea, en esas también era como la cantante tradicional colombiana de las canciones más, mejor dicho, tradicionales, rarísimas, y me ponía súper indígena o también súper tanguera, entonces súper pasional con el pelo recogido. O sea, eran todas como clichés para máscaras. Así que entonces al final uno dice, pero ¿a qué le estoy cantando si yo tengo 2 chiquis en la casa? O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí? Entonces, eso fue como, lo primero fue como parirlos, y ese fue como inició mi proceso cuando parí mi primer hijo, y el segundo, y ya el tercero fue como, o sea, ya no puedes seguir evitando, porque no, como te digo, el autoengaño es muy, muy grande. O sea, hablando también de lo de sanación, conocí una de mamás que es una yoga durísima, me he dicho, la entrenadora más dura de yoga de un gimnasio, la casa de ellas de madera, con cosas que pitan, divina. Parió hace un mes, no se ve una cosa de un niño por ninguna parte, y ella se extrae la leche para que la enfermera llegue a las 8 y le dé el biberón al niño durante todo el día. Lo impresionante de esto es que ella dice que su maternidad la conectó mucho más con su espiritualidad y que gracias a eso ella es una mejor madre y una mejor yogi. Entonces, sí, entonces, y ella está convencida de que su proceso que aparte fue una cesárea, que aparte tuvo un montón de cosas, ella dice, ella está convencida de que su profesión la conecta con su maternidad. Entonces, tenemos que estar también muy atentos a eso, ¿no? Que uno dice, no, es que sí, yo soy cantante, yo podría también decir, pero entonces yo estoy muy conectada, pero tú sabes que no estás conectada. O sea, uno tiene que también ser sincero con uno mismo, y es que eso duele mucho. Y eso es como lo que yo estoy ahorita. Tú me dices, ¿cómo te estás construyendo? No lo sé. Yo creo que yo lo estoy tratando de hacer a través de las personas que llegan aquí a querer acercarse al canto. O sea, es como a través de lo que ellos quieren cantar, a través de los que ellos quieren hablar, es como un diálogo, es como un complementarnos, es como un comunicar, y es como todo lo que yo puedo aportarles desde lo que no tiene que ver aparentemente con el canto. Entonces, para mí ese es como un proceso de deconstrucción, aunque sea un proceso técnico, porque lo mío es muy técnico. Hablamos muchísimo, entonces es como el canto tiene que ver con eso, y yo, como te digo ahorita, no sé cómo lo voy deconstruyendo, sé que la mayoría del tiempo lo quiero compartir con mis hijos, y estando serena yo, en cuidado para mí, encontrar espacios en donde yo puedo estar conectando, y no necesariamente con el canto, porque es que ahí entra el ego, si eres una mujer exitosa, si ganas mucho dinero, porque es que eso todo tiene que ver también con las mamás. Yo digo las mamás sobre todo porque hay un falso
otra máscara más, que es decir, es que yo para eso estudié, o sea, tengo hijos, pero es que yo soy una mujer que o sea, soy la dura, volvemos a la máscara del control, volvemos a la máscara de la que toma las decisiones, la fuerte de la casa, y entonces quitarse esas máscaras y decir, es que lo femenino es también maternar con amor, o sea, es también quitarte todo eso y decir, si eres mamá, o sea, no sé cómo puedas combinar las dos cosas, mejor dicho. O sea, en eso estoy, en cómo puedo combinar las dos cosas, cómo puedo construirme desde el amor hacia mí misma, desde lo que me gusta hacer y acompañar a los chiquis presente. No sé si contesto tu pregunta. Sí, Gina, y pues aprovecho también para decir que una de las cosas que nos preguntan mucho es que si para todo esto de este proceso de desescolarización existen tips, formas, caminos rápidos, cómo hacer, cómo llegar ahí o llegar a qué. Como si, entonces me gusta lo que tú dices porque respondes como muy sincero, decir, no sé cómo es, no sé cómo llegué y en qué estoy, pero sí sé que esto está pasando, que estoy más tranquila, que puedo estar más con mis hijos, que puedo hacer otros procesos, que sigues en el proceso, ¿no? Porque un poco para que esto no es como de, además que el boom de dar tips y de hacer cómo en 8 días y en 8 días puedes maternar mejor. Y también un poco quería hacer referencia a lo de la experiencia de la mamá yogi, que también el hecho de parir en la cama, de hacer colecho, de dar teta de manda, eso no hace que también tengas conexión emocional, es decir, tú puedes tener al niño pegado, pero no estás conectada emocionalmente, ¿no? Entonces, todo también eso que tú dices también puede ser una gran mentira, ¿no? Un distractor. Te mientes todo el tiempo. O sea, todo el tiempo. Todo el tiempo hay que tener cuidado en eso. Ese es el duelo, o sea, decir, me estoy mintiendo otra vez, o sea, ¿por qué me estoy mintiendo otra vez? O sea, ¿a quién quiero engañar? O sea, no tiene sentido, sí, no tiene sentido, pero sí, es así, estoy de acuerdo con hay una pregunta de Norma Constanza Sánchez Moreno. Dice Gina, buenas tardes, gracias por compartir tu experiencia. Yo aún no he podido equilibrar trabajo y educación en casa. Me cuesta desescolarizarme. Tengo una niña con diagnóstico de Asperger y epilepsia y no me siento cómoda con lo que yo como mamá deseo y con lo que los terapeutas proponen, porque todos los objetivos apuntan a desarrollar habilidades para cumplir con los procesos dentro de un aula. ¡Wow! ¡Qué tremenda! Es como una reflexión, una reflexión, ¿no? Un compartir más que una pregunta. Más que, sí, es como un compartir. Sin embargo, bueno, o sea, las realidades son diversas, ¿no? En estos procesos. Creo que ahorita respondiste un poco esa pregunta de cómo equilibras, cómo estás buscando ese equilibrio entre trabajo, entre lo que te gusta, en la reconstrucción de lo que te gusta y el acompañamiento de los hijos y de las hijas, ¿no? Yo quería hacer como una pequeña, aquí se habla de sanación, ¿no? Y no sé, alguien desapercibido lo ve, pues he notado en muchas charlas que las personas no entienden mucho este concepto de sanación, o sea, no logran interiorizarlo, y yo quería como aclarar un poco eso, y es como solucionar los problemas que tenemos pendientes de nuestra propia crianza, ¿no? Como resumiéndolo súper grueso, ¿no? Es como volver a encontrarnos con nuestra propia crianza para entender por qué nos comportamos de cierta forma de adultos, ¿no? Esto siempre se busca, o lo llama uno sanación precisamente porque empieza uno a sentirse mejor, ¿no? Entre otras cosas empiezan a desaparecer muchas enfermedades. A mí se me desapareció los famosos triglicéridos, que yo andaba con pastillas de triglicéridos y no sé qué, y yo creo que era puro estrés realmente. O sea, el médico en algún momento, cuando visitaba médicos, me dijo, eso es como estrés porque usted está juicioso en la dieta. Y efectivamente, cuando uno logra unos estados de tranquilidad, se sana, o sea, físicamente también, ¿no? Toda esta parte mental y física logra una sanación, y esa sanación pues tiene una repercusión, por ponerle nombre, muy positiva en la crianza respetuosa y consciente hacia los hijos y las hijas, ¿no? Yo quería decirle a Norma una cosa, o sea, eso que tú dices del diagnóstico, o sea, yo no poseo verdades, ¿sí? Lo único que puedo decirte es tú como mamá,
¿cómo puedes conectar con ella? O sea, con él o con ella, no sé si es un chiquito o una chiquita. Una niña. O una niña, ¿sí? O sea, ¿cómo puedes, o sea, cuál es el contexto en el que estás? O sea, tienes que buscar cómo también estar serena para poder estar para esa persona desde el amor, desde la conexión, desde la complacencia, porque yo no sé, o sea, lo que he estudiado también, todo eso que tiene que ver con el sistema neurológico, tiene mucho también que ver con el entorno, pero no te podría decir, pero sé que sí, siempre la revisión es como de los que acompañamos, y obviamente pues las habilidades para desarrollar en el aula, o sea, no. No sé si ya estamos, ¿qué más? Estaba revisando si Estamos había alguna revisando acá si pregunta. hay más preguntas, creo que Liliana. Ya más o menos hacia la hora nosotros ya comenzamos a revisar si hay preguntas para ir cerrando el tema también. Dice cuando hay una cuenta, Liliana. ¿Quién? Liliana. No sé si Andrea... No hay preguntas. No, Andrea dice que no hay preguntas. Andrea que nos colabora con toda la parte interna de la transmisión. Bueno, no sé, Erwin, si quieres hacer alguna otra. Sí, quisiera como para ir cerrando, preguntarle a Gina sobre, entiendo que hay una audiencia en este momento de personas que están como en esa búsqueda de cómo hacerlo diferente con los hijos e hijas. Algunas, sin que sean, digamos, formas rígidas de plantear los caminos posibles, pero algunas recomendaciones, o sea, ahora con este tema de la pandemia, parece que hay más familias preguntándose poderlo hacer de forma diferente, ¿no? Y hay un poco de mercachifes en el mercado diciendo cosas absurdas, pero además que pueden maltratar mucho más a los niños y niñas. Por ahí hay unos mercachifes diciendo que lo que necesitan su hijo y su hija desde los 3 o 4 años es volverse empresario, volverse emprendedor. Entonces están vendiendo unos programas de emprendimiento para niños de 3 o 4 años, ¿no? O otros mercachifes por ahí vendiendo currículos, que para que su hijo aprenda desde la casa con un currículo, y un currículo todavía más exigente que lo de los colegios de élite académica, y otros que están diciendo que lo que necesitan es ponerles más cursos ahora virtuales de cualquier cantidad de asignaturas, ¿sí? Y otros que consideran que lo que hay que hacer es seguir pues sometiendo a los niños ahora a la escolaridad obligatoria, a la enseñanza obligatoria, a las tareas obligatorias a través de las pantallas y todas esas tensiones que se están produciendo en los hogares, en las familias, por lo que decías ahora del control, la imposición. Entonces, dentro de ese contexto que hay gente poniendo la atención a qué alternativas podría haber, qué alternativas, ¿qué le recomendaría, Gina? ¿Cómo podrían ser unos primeros pasos, unos primeros pasos desde esta perspectiva que tú planteas de la desescolarización? ¿Cómo podrían ser esos primeros pasos? O sea, es una pregunta, no sé si de pronto es tratar de conectar con el día a día, con el hoy, pero eso suena muy sencillo, pero es realmente eso, o sea, es ver que los niños, como decíamos durante la charla, ellos vienen ya con un bagaje, si los dejamos ser, explorar y acompañarlos, pues ellos van a descubrir lo que quieren hacer, seguramente, y a mi punto de vista es maltrato, llenarlos de tareas, llenarlos de horarios, llenarlos de obligaciones, porque la infancia es lo que somos de adultos. Y entonces yo pienso que más que certificaciones, los papás los que queremos son niños felices, niños que crezcan lo más sanos posibles. Entonces la recomendación sería ver dónde es que está nuestro miedo, a qué es lo que le tenemos miedo. Y eso no es una pregunta que uno contesta en un día. Entonces, ¿por qué tengo miedo de que mi hijo no aprenda un currículo o no certifique un año o no esté inscrito a un colegio? ¿Qué es lo que me da? Y ahí entran las lealtades familiares, entra el que dirán, entran porque yo estoy haciendo lo que estoy haciendo, mi trabajo. Entonces, o sea, el consejo es decir, ponerse en juego, o sea, ponerse en juego y decir qué es lo que me da miedo y qué es lo que yo quiero para mi vida. Y creo que todos lo que queremos es estar serenos. Yo no digo felices, digo serenos. O sea, después que hayan momentos de felicidad, qué chévere, pero estar serenos y poder gozarse
a los hijos, podérselos gozar. No sé si Ángela o Felipe, yo creo que pueden también decir algo, un aporte valioso a eso que tú preguntas, Erwin. Algo que como tú también, Gina, empezamos a construir también hace 2 años cuando nos conocimos es empezar un poco a revisar ese sistema de creencias que tenemos todos en muchas cosas, como conceptos ya preestablecidos de la educación, de qué es lo que tengo que hacer en la vida, como si fuera un objetivo, esa frase de si yo entro al colegio, si tengo un certificado, si me gradúo, soy alguien, pensar es que cuando soy alguien, o sea, desde que nazco soy alguien, o sea, esas preguntas, ¿no? Empezar a hacernos preguntas realmente de todos esos sistemas de creencias que nos imponen, que nos imponemos y que pensamos que así funciona todo, ¿no? Que así funciona y que así es. Empezar a repensar un poco todo eso también puede ayudar un poco a también lo que tú dices, ¿no? De ese miedo, ¿a qué? ¿A qué le tengo miedo? ¿Sí? ¿A qué le tengo miedo realmente? Entonces empezar un poco a revisar todos esos sistemas que tenemos, que creemos y que están metidos como registro emocional, digo yo, como el ADN, religión, ¿no? De religión, de educación, de bueno, cantidad de cosas, de amor, del amor. ¿Qué es el amor? O sea, estaban hablando hoy del amor, cuando uno ama, ¿qué es el amor realmente? Por amor, ¿qué hago? Por amor, ¿qué le hago a los hijos y a las hijas? Por amor, ¿qué le hago a la pareja? Por amor, ¿qué me hago a mí misma, ¿no? Y en eso tiene que ver mucho la necesidad, ¿no? Lo que yo necesito, pero ¿y por qué lo necesitas? ¿Por qué necesitas todo eso que necesitas? Entonces, aquí Constanza está diciendo que la cuñada le dijo que por qué ella así gastó tanta plata. Lo mismo, Constanza, es que tú estás en el que dirán, ¿sí? O sea, ¿por qué te preocupa tanto lo que va a decir la cuñada? ¿Sí? O sea, esa es una pregunta. ¿Por qué te afecta lo que tu cuñada piense, lo que tú estás haciendo con tus hijos? Yo te lo digo porque yo hace 2 años también dije, no, tenemos que organizarnos porque si nos viene la policía y nos quita a los niños, mejor, ¿te acuerdas, Ángela? Yo estaba asustadísima porque decía, somos unos locos y tampoco los queremos meter a colegios. Y entonces, ¿dónde radicaba esa angustia de que los niños te los pueden quitar por ser mal padre? Porque está una inseguridad tuya de base que dices, soy mal padre, pero ¿por qué tú crees que eres mal padre? O sea, ¿qué es lo que, si tú realmente vas quitándote máscaras y haciéndote preguntas? Es más, yo estaría contenta, y lo estoy haciendo hoy, hablando públicamente de mi vida y de cómo estoy acompañando a los niños, porque ya no tengo miedo. O sea, no tengo miedo de lo que puedan pensar los demás, o no tengo miedo de que vaya a venir la policía, porque yo sé que estoy actuando desde el amor, que estoy actuando desde el bienestar para los niños, porque yo sé que no lo estoy haciendo como un escape o a escondidas, porque es que me estoy escondiendo de qué. O sea, si uno cuando está pensando en qué piensa, en qué dirán los demás y te afecta, hay mucho que revisar ahí, pero mucho. Parece una bobada, pero es mucho, mucho. Yo quería agregar algo, pues en el proceso que llevamos nosotros hemos conocido personas que empiezan el proceso y van en su proceso, ¿no? Hay una, por decir algo, una valla dentro de esta carrera que es bastante fuerte, que he notado que es bastante fuerte, y es cuando se llega al momento de desmitificar al padre y a la madre, ¿no? O sea, ese momento, hay todo, muchos procesos ahí llegan a un conflicto bastante fuerte, ¿no? O sea, en todo lo que está contando ahorita Norma Constanza y todo eso, es ese repensar a la madre, al padre, repensar la familia, repensar los hermanos. O sea, la desescolarización también tiene que ver con todo eso, ¿no? Desmitificar, o sea, esa jerarquización que tenemos los padres sobre los hijos, ¿no? Hay que empezar a repensar todo eso, ¿no? Hay que empezar a ver a los niños y niñas como seres humanos, ¿no? No como una especie inferior al adulto, ¿no? Y esta desmitificación de la madre y del padre en mi proceso personal ha sido muy importante, ha sido muy importante para poderme entender yo, ¿no? Tenemos, cuando tú nombrabas, Gina, las lealtades familiares, precisamente en lo que nos cuenta Norma Constanza, esas son las lealtades familiares, ¿no? Yo dejo de hacer, o desde muy pequeño, generalmente sucedía, no, tú cállate, ¿no? Yo soy tu papá, yo soy tu mamá, tú te callas. Entonces, desde muy pequeños llevamos eso casi que lo llevamos como un chip, en donde nosotros no podemos expresar, ¿no? Entonces es difícil encontrarnos
a nosotros mismos, a veces se logra la expresión a través de todo este proceso que vivió Gina, por ejemplo, de cantar. El canto probablemente fue la forma de expresar tu mucho silencio, ¿no? Hay diversas formas, ¿no? O sea, eso sí, hay cantidad de formas, o sea, todo, mejor dicho, todo puede ser un distractor. Quería como agregar un poco esa información que es compleja en estos procesos también. Y todo esto, o sea, quiero volver a aclarar, todo esto tiene que ver con la desescolarización, o sea, la desescolarización es cambiar todos estos paradigmas que nos han impuesto, y uno de estos brazos que impone todos estos paradigmas precisamente es el colegio, ¿no? Hay otras instituciones también, ¿no? Nos han hecho creer que hay instituciones de las cuales dependemos que también tenemos que repensar. Sí, una palabra clave Pues, así como para conectar contigo es eso, es como podemos, si de adultos, por ejemplo, como dice Norma, pero lo digo yo, o sea, no eres tú, Norma, soy yo también, o sea, uno necesita que le digan qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Y se siente juzgado por lo que tiene que hacer, y como toda esa inseguridad y esa poca autoestima, ¿sí? Ese miedo a que te vayan a abandonar o a que te vayan a rechazar, ¿sabes? Todo eso está en la infancia, ¿sí? Entonces, uno entrar en contacto con eso y decir, yo creo, confío en que yo voy a encontrar el camino, así esté rota, así esté deconstruida, quiero volver a... Eso es como un primer paso. Y el segundo es confiar en los niños, pero es que eso ya es más complejo, es decir, yo confío en que ellos van a encontrar el camino y yo voy a poder acompañarlos de una manera respetuosa a su lado, y ellos van a autorregularse y autodirigir eso sería para otra charla, pero es eso, o sea, es decir, no necesitamos un jefe, no necesitamos un papá autoritario o una mamá que nos diga lo que tenemos que hacer. Y de adultos buscamos parejas también así. Y también un jefe, un trabajo así. O sea, seguimos siendo la reproducción de eso, y los niños lo pasamos a los niños. O sea, pensamos que ellos no pueden tomar sus decisiones, no validamos sus emociones. No, porque nosotros como adultos no lo hacemos. Entonces la mirada es hacia nosotros. Surgen más preguntas, pero pues Gina nos advirtió de su proceso de maternaje. Todas y todos los que hemos buscado hacer maternajes y paternajes cuidadosos sabemos de esta hora qué sucede cuando los niños y niñas están pequeños. Esta es una hora de mucha atención a los niños y niñas, están cansados, cansadas, y es necesario acompañarlos de forma más directa. Por eso Gina nos hizo la propuesta de adelantar este encuentro, esta conversación, una hora antes de lo habitual, y por eso lo aceptamos, y para no seguir quitándole tiempo a los hijos y la hija de Gina, que están pequeños, pues vamos a cerrar. Ya surgen más preguntas, no vamos a poder traerlas en este momento. La idea tampoco es responder todas las preguntas, no es posible, sí es intentar nutrirlas, como decía hace un tiempo. Sin embargo, antes de proponer que nos despidamos de este encuentro, quisiera mencionar que durante bastante el proceso en el que he estado participando de investigación y acción sobre estos temas, he sido muy reticente, he rechazado este asunto de los tips, ¿no? Pero ahora me dan ganas a veces de dar algunos tips, y en este momento voy a dar un tip en términos de los datos que se están recogiendo de lo que está pasando en la pandemia. Hay datos que muestran que hay muchas mamás y papás buscando más psicólogos para los niños y niñas. Llevar a niños de 8, 7 años, de 9 años, donde los psicólogos, ¿sí? Hombre, ¿qué está pasando? Y en muchos casos la información que está circulando es para que los mediquen, para que puedan estar más tranquilos, porque supuestamente tienen déficit de atención en el hogar. Entonces, para que los mediquen, para que puedan estar más concentrados, pegados a las pantallas, ¿sí? Pues un tip mínimo es que los que necesitan psicoterapia, los que necesitan terapia son las mamás y los papás que están pensando en llevar a niños y niñas a donde los terapeutas, ¿sí? Y ese sería un tip básico. O sea, de verdad que se necesita que los papás y mamás en estos casos que están buscando terapeutas adiestradores
aliados a la domesticación de los niños y niñas, pues que busquen son buenos ayudas de autoconocimiento y sanación de estos adultos, papás y mamás. Afortunadamente ha sido muy interesante en estos últimos meses cómo algunas de las personas que nos consultan, que nos buscan para estos acompañamientos que hacemos, precisamente ya están en esa búsqueda, saben que el asunto es con ellas y con ellos, el asunto es con ellas y con ellos, que hoy de forma muy interesante, pues Gina, de forma interesante y generosa, Gina nos lo ha compartido y lo ha planteado también, pues, Ángela María y Felipe. Entonces, esto como para terminar y para no quitarle más tiempo al maternaje de Gina. Muchas gracias, Gina, muchas gracias, Ángela María y Felipe. Nuevamente, muchas gracias a Andrea Castaño, que está detrás de las pantallas. Muchas veces las personas no lo ven, pero es la que hace posible que esto funcione técnicamente y está dialogando con la audiencia. Y también para recordarles que esto lo hacemos desde el Observatorio de Juventud de la Universidad Nacional, desde el proceso de desescolarización colaborativa, y también hacemos parte del proceso preparatorio del primer Congreso Colombiano y Encuentro Latinoamericano de Educación en Ciencias Sociales. Entonces, pues muchas gracias y nuevamente a nuestra audiencia por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gina, gracias. Verlos. Un abrazo y Chao. Un abrazo a todos allá. Muchas gracias a todos los que chao. nos acompañaron. Gracias, Buenas noches gracias a todos. a todos. Chao.